Universidad Juárez del Estado de Durango presenta Punto de Equilibrio, programa de la Facultad de Economía, Contaduría y Administración. Punto de Equilibrio es el punto de encuentro con la opinión, experiencia y conocimiento de los especialistas. Punto de Equilibrio. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en un programa más de Punto de Equilibrio, programa de la Facultad de Economía, Contaduría y Administración. Les saluda con afecto Fortunato Rodríguez Acosta. Dentro de la semana académica de nuestra institución, de la Facultad de Economía, Contaduría y Administración, se están llevando a cabo ciclo de conferencias y en esta ocasión nos acompaña del Instituto Politécnico Nacional el doctor Carlos Sánchez, él quien viene a tratar un tema tan importante en el desarrollo económico de nuestro país y por supuesto insertado en un mundo globalizado, como lo es el tema de la economía del conocimiento. Este tema que para muchos podrá parecer un poco extraño, pero sin lugar a dudas que entramos en una nueva hora al siglo XXI, en esta nueva era donde lo más importante es el agregarle valor, no la exportación de la materia prima ni productos no terminados, sino que nuestro país, para que se tenga ese desarrollo económico, deberemos de apostarle a la educación y sobre todo al conocimiento e innovación. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, buenas tardes. Efectivamente, la economía del conocimiento es una nueva fase de desarrollo, donde el conocimiento se convierte en el núcleo fundamental del crecimiento económico. A diferencia de las etapas anteriores del capitalismo, del sistema capitalista, donde el factor más importante es precisamente la acumulación de capital físico, de inversión, de trabajo, en la economía del conocimiento, en esta nueva etapa de desarrollo, el conocimiento se convierte en el núcleo del crecimiento económico. Y alrededor del conocimiento hay un conjunto de factores, de variables, como lo son precisamente la educación, la innovación, la investigación y obviamente también las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Son básicamente 4 pilares y también participa de una manera muy importante la acción de gobierno. Es decir, el gobierno aquí juega un papel articulador entre estos 3 elementos que venía mencionando, y tiene un papel fundamental para dirigir cuál es la función de la educación, de la innovación y de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para derivar en un crecimiento económico y un desarrollo social que mejore la vida cotidiana de las personas. Doctor, le seguimos apostando a los países de América Latina a estar revisando la historia y estar revisando el pasado, que claro, es importante, claro, pero en estar viendo cuáles son los héroes nacionales, sin estar viendo el futuro. Sí, por supuesto, hay una parte importante. Finalmente, la historia de los países es un elemento fundamental donde uno puede encontrar una identidad nacional. Sin embargo, ante esta nueva fase de desarrollo, sí es muy importante que haya una nueva apuesta a la educación, a la formación de los jóvenes, a impulsar la investigación, no solamente en áreas humanistas, sino también en técnicas, en ingenierías, a dotar de la infraestructura necesaria a nuestros países para el buen desarrollo de las nuevas tecnologías, es decir, que la población pueda acceder a elementos tan importantes como la telefonía celular, como el internet, como el hardware, es decir, las computadoras, es decir, un conjunto de elementos que generen un ambiente positivo para la inversión en nuevas tecnologías y para que el conocimiento se convierta en el núcleo fundamental del desarrollo social. Toca un tema muy importante, doctor, en cuanto a la educación. Estaremos hablando de la educación superior o media superior o en sí el conjunto, y qué es lo que está pasando con México, por qué no alcanzamos esos estándares de buenos niveles a nivel mundial y seguimos rezagados todavía en lo educativo. Sí, así es. En realidad estamos hablando de todo el espectro educativo, desde que haya una capacidad de toda la población para leer y escribir,
hasta que haya la posibilidad de que las personas que se enlistan en un programa de bachillerato, de licenciatura, de maestría o doctorado, puedan terminar esos estudios. Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo porque la población tenga la capacidad suficiente para no solamente saber leer y escribir, sino para continuar sus estudios de manera paulatina. Y también aquí es muy importante el hecho de que los estudiantes deben tener la posibilidad de terminar, o sea, de finalizar con sus estudios, de terminar el bachillerato, la licenciatura, los posgrados, y que a partir de eso se pueda generar un ambiente de innovación. O sea, la investigación en cada uno de los rubros, tanto ciencias sociales como las ciencias duras, es un elemento muy importante para la innovación, para generar nuevo conocimiento y que ese nuevo conocimiento pueda ser introducido en la empresa privada como un elemento innovador. Finalmente, el conocimiento siempre ha estado presente en el crecimiento económico, desde tiempos atrás. Sin embargo, hoy se vuelve el elemento fundamental para el desarrollo económico. Si no somos capaces de innovar, vamos a seguir rezagados en términos de crecimiento económico. Hay países como Corea del Sur, que hace 40, 50 años tenían un Producto Interno Bruto mucho más pequeño que el nuestro, que nuestro país. Prácticamente la mitad. Hoy, 50 años después, Corea del Sur es un país mucho más avanzado, con una economía abierta, dinámica, y es precisamente porque ha definido, apostado por la educación, por la innovación y por generar una infraestructura importante en términos de nuevas tecnologías. En la educación, ¿qué tendríamos o qué se tendría que trabajar, doctor? Porque si nos comparamos con esos países que usted bien lo comenta, de Singapur, de China, donde se dice que hay menos días de vacaciones, están los alumnos entre 12 y 14 horas estudiando, de que bien amanece hasta casi 10, 11 de la noche, todavía con tutorías y de todos los niveles. ¿No faltará esto en México o faltaría una convocatoria por parte de todos los actores del país, que pueden ser los mismos profesionistas, las cámaras empresariales, donde nos uniéramos a un buen proyecto educativo? Lo que hace falta en México es garantizar el acceso. Es ahí cuando yo planteo que el Estado juega un papel fundamental en esta nueva fase de desarrollo. Es decir, el Estado tiene la tarea fundamental de garantizar el acceso de los estudiantes al nivel que debiesen de estar, es decir, de garantizar el acceso al bachillerato, de garantizar el acceso a la educación superior, a las licenciaturas, a los posgrados. Y obviamente esto tiene que ver con una cuestión de recursos, es decir, si el gobierno no apuesta de manera fuerte, como lo han hecho otros países, a construir nuevas universidades, a garantizar los espacios, si no canaliza recursos, definitivamente vamos a continuar en la misma situación de estancamiento en la que estamos hoy. Entonces, aquí hay un ingrediente importante, que es una definición de Estado, para que el gobierno pueda garantizar el acceso a la educación pública de los muchachos que están en edad de asistir a los distintos niveles, ¿no? Pero no sería casi imposible, doctor. Hay que recordar que 120, 130 mil estudiantes presentan examen para ingresar a licenciatura a la UNAM, por ejemplo, claro, y donde solamente seleccionan 10 o 14 mil, que es la capacidad que... No estaremos hablando de un espectro muy amplio de los... Sí, no, eso es precisamente de lo que hablo. Si hacemos el recuento, en realidad en los últimos años no ha habido un número importante de nuevas universidades creadas por el gobierno. Es decir, es claro que no podemos meter a todos los alumnos a la Universidad Nacional, al Politécnico, a las universidades estatales. Entonces, en ese sentido, es importante construir nuevas universidades que tengan diferentes características en función
de las potencialidades de los estados. Que hay algunas, la Universidad Tecnológica, la Universidad Politécnica, que ha creado el Estado, y con carreras muy encaminadas al desarrollo económico del país. Así es. Sí, de eso se trata, o sea, de hacer una apuesta fuerte por la educación y la investigación y de priorizar. O sea, hoy en día en este país se está priorizando, por ejemplo, la cuestión militar. O sea, hay una asignación importante de recursos por parte del Estado al ejército. Hay una asignación importante de recursos por parte del Estado a la burocracia. Entonces, es ahí donde tenemos que atacar esa asignación de recursos y priorizarla a este tipo de elementos que finalmente va a redundar en un mayor crecimiento económico para nuestro país. Y está demostrado, o sea, es una apuesta que han hecho otros países. Ya decía yo del ejemplo de Corea del Sur, pero los tigres asiáticos desde hace décadas hicieron una apuesta para invertir en estos elementos que ya comentamos, y hoy vemos los resultados, y finalmente estamos en una crisis de la fase neoliberal del capitalismo. Y ciertos países que hace décadas decidieron invertir de manera distinta, priorizar estos elementos que estamos comentando, hoy tienen un escenario totalmente distinto en sus realidades nacionales. Entonces, yo creo que sí es importante que hoy por hoy reflexionemos, o sea, todos los actores, no solamente el gobierno, sino también la iniciativa privada, la sociedad civil, y reflexionemos qué tipo de país queremos en 30, 40 años. Si queremos continuar por la misma ruta neoliberal, o hacemos una apuesta distinta para tener condiciones diferentes, sobre todo para las generaciones venideras. Y en el caso de lo educativo o de la educación, doctor, México ha avanzado en cuanto a la calidad de sus egresados, y hablo de cualquier universidad pública, porque por un lado está hablando del número de estudiantes que sean aceptados en licenciatura, pero ¿con qué calidad están egresando? Ahorita me lo contestarían en el siguiente bloque, doctor. Muy bien, muy bien. Por lo pronto hacemos una pequeña pausa y regresamos con ustedes. Punto de equilibrio. Punto de equilibrio. Estamos con el doctor Carlos Sánchez del Instituto Politécnico Nacional, doctor en Economía, que se encuentra de visita en nuestra Universidad Juárez del Estado de Durango, en la Facultad de Economía, Contaduría y Administración. Estamos tocando el tema de la economía del conocimiento. Y le preguntaba, doctor, en el bloque anterior, por un lado está en el número de egresados de las licenciaturas, pero ¿qué con la calidad con respecto a otros países? Así es. En México tenemos muy buenas universidades, pero son pocas en relación a lo que necesita nuestro país. La Universidad Nacional, la UNAM, y es un dato que se ha vuelto muy comentado, está entre las mejores universidades de Iberoamérica. Sin embargo, la Universidad Nacional no es suficiente. O sea, necesitamos, precisamente lo que comentaba en el segmento anterior, apostar de manera fuerte para que también las universidades estatales tengan ese nivel que se ha podido conseguir en la Universidad Nacional. Y me parece que este es un ejemplo que traemos a colación, que es un muy buen ejemplo, porque la universidad se ha erigido como un espacio abierto, público, tolerante, de formación y de investigación académica, y que a nivel iberoamericano, medido a partir de ciertos estándares internacionales, ha logrado figurar con muy buenos resultados. Sin embargo, repito, no es suficiente.
La Universidad, por ejemplo, de Sao Paulo, en Brasil, tiene un número de doctorantes mucho más alto, casi el doble que la Universidad Nacional. Entonces, estamos hablando de universidades que tienen muy buen nivel, hablando de un espacio iberoamericano, pero que definitivamente no son suficientes para el tamaño de nuestro país. Entonces, regresamos a la misma reflexión. O sea, si no hacemos una apuesta fuerte por fortalecer las universidades estatales, de tal manera que en cierto periodo de tiempo logremos los estándares de educación, de formación, de investigación que tiene la UNAM, vamos a continuar en las mismas condiciones. Este país sería distinto, no solamente si las universidades estatales tuviesen un nivel superior cercano al que tiene la universidad. Es un factor muy importante, pero no es único. O sea, junto con eso está también una inversión fuerte en el acceso a las nuevas tecnologías, en la cuestión de infraestructura, tanto física como de telecomunicaciones. Está la investigación, la innovación, o sea, es decir, ese conocimiento que se está generando en nuestros días en la Universidad Nacional, en las universidades de los estados, si no es un conocimiento que redunda, que deriva en la iniciativa privada, es un conocimiento estéril, porque se está quedando en las casas de estudio y no está siendo un factor decisivo para el crecimiento económico. Entonces, es ahí donde el gobierno, el Estado, tiene un papel fundamental, porque es, desde mi punto de vista, el único actor que tiene la capacidad para conjuntar estos dos espacios. O sea, el conocimiento que se genera en las universidades con la iniciativa privada. Si ese conocimiento generado es capaz de convertirse en innovación, vamos de gane, ¿no? Es decir, es importante que haya una articulación entre los actores y también que haya una consolidación de la estructura. Es decir, este país necesita infraestructura de comunicaciones física, carreteras, puertos, aeropuertos, pero también de telecomunicaciones, ¿no? Estamos en una nueva era donde la información juega un papel fundamental para el desarrollo económico. Entonces, hay que garantizar también el acceso a las nuevas tecnologías, a la Internet, a las computadoras, a la telefonía celular, de tal manera que sea un factor más que genere un ambiente propicio para el crecimiento y para el desarrollo económico. Doctor, entonces no se le está apostando a la cuestión de la educación de nivel superior y inclusive de posgrado, y la otra tarea pendiente, la de CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, donde hay un presupuesto muy reducido en CONACYT. Entonces, ¿cómo queremos desarrollar en la investigación y en nuevas tecnologías si el presupuesto es muy bajo? Pero por otro lado, ¿qué resultados ha habido con ese bajo presupuesto en el caso de CONACYT? Sí, yo creo que nos estamos quedando precisamente en los indicadores. Es decir, hay una política de apoyo a la investigación, pero está faltando ese elemento articulador de la investigación con la iniciativa privada. Es decir, lo que se está investigando, las patentes que se están generando, no se están integrando a la iniciativa privada. De tal manera que en este país no estamos generando nuevas empresas innovadoras en el área, sobre todo del sector electrónico informático. Y es precisamente ahí donde hay una gran carencia, donde hay un gran hueco, porque de nada sirven los esfuerzos que se están realizando en este momento a nivel estatal, a nivel del gobierno federal, en el espacio del CONACYT, si ese conocimiento se está quedando estancado. Entonces, nuestro país en estos momentos no se caracteriza definitivamente por ser un país con empresas innovadoras, con empresas que tengan un gran impacto en el sector electrónico informático. Doctor, ¿por qué se queda estancado? ¿Por qué lo menciona de que se quede estancado el conocimiento? Porque no hay una articulación, o sea, porque el conocimiento que se está generando y construyendo en las universidades no está pasando a la empresa privada. Se está quedando estancado en las escuelas, en las universidades, en los centros de investigación.
Entonces es importante que ese conocimiento se integre en la empresa privada para que se convierta en una innovación que pueda derivar en un crecimiento económico. Si la empresa es capaz de innovar, o sea, de integrar ese conocimiento que está afuera, definitivamente va a tener un avance en su desarrollo y va a tener un impacto más amplio en el beneficio de la sociedad. Pero ese salto del conocimiento de las casas de estudio a la empresa no es un salto que se dé de manera natural, o sea, tiene que ser inducido y provocado. Y ahí es donde el gobierno tiene un papel importante, o sea, de ser un elemento de bisagra entre esos dos actores fundamentales para el crecimiento y el desarrollo nacional. Y entonces México no ha tenido ese desarrollo, ya de ser un desarrollo incipiente, en cuanto a la tecnología o cuestiones de patente en cuanto al área de farmacéutica, donde otros países están muy fuertes en eso. Sí, por supuesto. Finalmente nosotros estamos estancados en la etapa maquiladora, ¿no? Que tuvo un auge importante hace 30 años, donde se pretendió impulsar pues, una franja de maquila en la zona norte del país, que en su momento tuvo ciertos resultados, pero que hoy, ante una nueva fase de desarrollo, no es suficiente para impulsar el crecimiento económico de México, ¿no? Entonces, nos está faltando ese plus. Entonces, es importante que esos elementos de conocimiento se integren a la empresa privada y que surjan nuevas empresas. Ahí también hay una responsabilidad del Estado, porque es importante dar un impulso a nuevas empresas, a nuevas inversiones que puedan o que sean capaces de involucrar ese conocimiento en las universidades en nuevos modos de producción. Doctor Sánchez, ¿en qué se sustenta su modelo o su teoría que plantea en cuanto a la relación hablamos del desarrollo económico, que usted lo plantea desde el punto de vista del Producto Interno Bruto per cápita, relacionado o vinculado con la economía del conocimiento? Sí, yo tengo un trabajo, hay un trabajo en el cual se plantea esta situación, está fundamentado básicamente en la teoría del crecimiento endógeno. Esta teoría habla precisamente de que hay un conjunto de externalidades que promueven el crecimiento económico. No solamente la acumulación de capital, sino un conjunto de variables que ya hemos estado planteando, es decir, la educación, la investigación, las nuevas tecnologías, que tienen un impacto positivo en el crecimiento económico. Entonces, esa situación la plantea la teoría del crecimiento endógeno, que ya tiene algunos años de desarrollo. Los primeros trabajos son de investigadores como Lucas, como Romer en los años de los 80, donde ellos hicieron unos primeros acercamientos utilizando datos de alfabetismo para Estados Unidos. Entonces ellos encuentran que efectivamente hay un impacto, una relación positiva entre la educación de la población y el crecimiento económico. Pero ¿por qué tocar lo del Producto Interno Bruto, que sabemos que es un indicador macroeconómico, pero en el caso concreto per cápita? ¿Por qué no la totalidad pues, del Producto Interno Bruto? ¿Por qué tendrá que ser per cápita? Bueno, el Producto Interno Bruto solo y per cápita es una de las medidas más utilizadas en la economía. Ciertamente tiene, no es un medidor exacto de la riqueza, porque finalmente el Producto Interno Bruto per cápita pues es la división del PIB entre el número de habitantes. Pero es un acercamiento que se ha convertido de uso muy común. Entonces, en el trabajo que hemos venido presentando, nos da un primer acercamiento de la relación o de la circunstancia de nuestro país con este indicador, con el PIB per cápita, ¿no? Doctor, por último, que yo sé que habría más puntos por tocar, sí. Por último, ¿a qué le apuesta el doctor Carlos Sánchez en cuanto a esta teoría de la economía del conocimiento?
Pues definitivamente es una etapa del desarrollo en la cual tenemos que estar como país a nivel nacional. No podemos cerrar los ojos y pensar que no está sucediendo nada en México, ¿no? Estamos finalmente involucrados ya desde hace muchos años en una economía globalizada y es importante que reflexionemos como sociedad hacia dónde queremos avanzar y qué tipo de país queremos en los siguientes 25 años. Entonces, es muy importante que hoy tengamos una reflexión y una decisión de hacia dónde queremos avanzar. La evidencia está puesta. O sea, hay países que han apostado por este esquema de desarrollo que ya mencionamos, Corea del Sur, incluso el mismo Brasil, los tigres asiáticos, China, ¿no?, que ha tenido un crecimiento importante en los últimos años. Y hoy tienen una situación distinta de crecimiento económico. Nosotros estamos pues estancados ya desde hace 25, 30 años con un crecimiento poco, alrededor del 3%, e insuficiente sobre todo, ¿no?, para el tamaño de nuestra población. Entonces, me parece que es momento de revisar lo que se ha estado haciendo, de reflexionar y de tomar decisiones, sobre todo en ese horizonte, ¿no? Doctor, pues agradecimiento por estar aquí en este programa Punto de Equilibrio. Y bueno, sabemos que la coordinación parte de este evento de la doctora Julieta Sánchez Cano, que es la jefa de carrera de Economía de nuestra institución, y sabemos que ha sido ese contacto, por lo que, doctor, le agradecemos que esté aquí en Durango y en nuestra Universidad Juárez. A ustedes por la invitación, muchas gracias. Gracias, doctor. A ustedes, amigos, gracias por acompañarnos. Nos estaremos saludando la próxima semana. Hágame un último favor. Sea feliz. Universidad Juárez del Estado de Durango presentó Punto de Equilibrio, programa de la Facultad de Economía, Contaduría y Administración. Punto de Equilibrio es el punto de encuentro con la opinión, experiencia y conocimiento de los especialistas. Punto de Equilibrio.